ver, les voy a volver a recomendar, por favor, cuando quieran entrar, háganlo con el correo de la facultad, así no pide el ingreso de los estudiantes a sala. Cada vez veo que hay menos estudiantes y ya les he dicho, y ya les reiteré en la clase práctica, que esta clase está para ver y para actualizar los temas, porque si ustedes se dan cuenta, los videos no son del año. No tiene una antigüedad muy larga tampoco, pero hay algunos detalles, algunas cosas que me parecen importantes que se puede actualizar justo en este espacio. Además que si aprovecharan el espacio, sería mucho más fácil para que ya hayan estudiado y más bien hagamos preguntas y respuestas. Pero por ahora, lo que voy a hacer es darles una explicación de lo que vamos a hacer hoy día. ¿Me confirman si ven, por favor? Sí se ve, doctora. Gracias. Entonces, hoy día la clase lleva por título Serología. Si se dan cuenta, todo el contenido del primer parcial abarca todo lo que es una introducción a la microbiología. Tenemos después lo que se llama microbiología básica, porque hemos visto estructura, hemos visto genética, o sea, hemos visto todo lo grueso de lo que son los microorganismos, más enfocado a bacterias. Luego hemos tenido una serie de clases que están relacionadas al sistema inmune, porque es muy difícil a ustedes darles lo que es bacteriología sistemática, o sea, cada bacteria, su género y su especie, y por qué causa las enfermedades, relacionarla con las enfermedades en el ser humano, si no tenemos un conocimiento por lo menos general de lo que es la parte de inmunología, porque ustedes saben que el que haya o no enfermedad va a depender mucho del estado inmunológico del paciente. Y por lo tanto, hemos hecho un resumen de lo que es la parte de inmunidad innata, la parte de inmunidad adaptativa, todo lo que es la respuesta inmune frente a bacterias y virus, porque si bien hay todo un sistema inmune, parte del mismo tiene mayor acción o contra bacterias o contra virus o también contra los otros microorganismos. Y además hemos visto dentro de lo que es la parte de inmunología respuestas anómalas, como ustedes han tenido una clase de hipersensibilidad, pero y también hemos visto vacunas, que les di yo para ver todo lo que está relacionado con lo que son los microorganismos, su capacidad de infectar y su capacidad de dar lugar a enfermedades. Si se dan cuenta, es importante analizar la inmunología, es importante analizar los microorganismos también para entender las estrategias de prevención, y dentro de ellas hemos incluido precisamente las vacunas. Y hoy día vamos a ver una aplicación de un conocimiento de la parte inmunológica con microorganismos o bacterias muy aplicado a lo que es el diagnóstico. Y eso lleva por título serología. Dentro de este capítulo les he puesto aquí es un video de lo que sucedió durante el COVID, cómo había pruebas que se utilizaban que no eran útiles porque no tenían un claro conocimiento, por lo menos de los que manejaban, de lo que son las pruebas directas e indirectas. No tienen esto en el video, yo les he listado como una pequeña introducción para entender qué es lo que pretendemos en este capítulo. Para continuar, vamos a empezar entonces con esa breve introducción. Se cambió de pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí se cambió, doctora. Ya, gracias. Volvemos entonces a lo que les he subido a plataforma, que cuáles son los objetivos de aprendizaje. Entonces, nos vamos a abocar a las pruebas serológicas, que son pruebas que todas tienen como principio o el fundamento, vamos a decir, la reacción antígeno-anticuerpo específica. Entonces, a partir de ello, nos hemos planteado los objetivos de diferenciar la sensibilidad, especificidad. Esos me parecen conceptos básicos que probablemente ya no los aborden a lo largo de su formación académica, pero que son esenciales para ver cuán confiable, cómo puedo correlacionar el resultado, un resultado, y no solo de serología en general de laboratorio, con el análisis clínico o con el examen clínico que estoy haciendo dentro de un proceso de diagnóstico. Vamos a definir lo que son los anticuerpos monoclonales, qué importancia tiene como una herramienta, cómo se han diseñado, cómo se purifican actualmente,
son una herramienta aplicada a estas técnicas de diagnóstico. ¿Cómo suceden las reacciones de precipitación e inmunodifusión? ¿Cuál es el fundamento y de utilidad de técnicas que a lo mejor ustedes ya han oído hablar? Una inmunofluorescencia, una ELISA, radioinmunoanálisis, la quimioluminiscencia, la fijación del complemento, o las famosas pruebas rápidas, que las han debido ver alguna vez, que tienen múltiples aplicaciones, como por ejemplo, si vamos así, una aplicación fuera de lo que es nuestro campo de microbiología, una prueba de embarazo. Esas pruebas rápidas son pruebas de inmunocromatografía. Todas estas tienen un fundamento, ¿ya? Y además hemos incluido algunas otras como las pruebas de neutralización o Western blot, como para que tengan una idea de la gama de pruebas o de técnicas de laboratorio, pero que tienen ese fundamento. ¿Por qué les damos? Porque muchas de las enfermedades se diagnostican con un apoyo de este tipo de pruebas. Ejemplo, si quiero hacer un diagnóstico de una infección por VIH, una de las primeras pruebas a las que recurro es una ELISA para VIH. Entonces, tiene que quedarnos claro que estas son pruebas, son técnicas en general que tienen múltiples aplicaciones. Dentro de las aplicaciones están las enfermedades infecciosas, pero también se aplican a otros campos dentro de lo que es la medicina y lo que es el laboratorio. La fuente de información, básicamente, yo les diría que es la clase teórica, y a partir de eso pueden revisar las otras clases que están en los libros de referencia, como indica ahí en Murray y en Jowett. Lo que yo trato de hacer en las clases teóricas es darle una organización, organizar la información de manera que se vea cuál es la utilidad si nosotros consideramos el perfil del profesional médico recién egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, una vez que hemos visto los fundamentos, ustedes se van a ir, tienen un video donde se les explica. Ahora voy a cambiar de pantalla, como les digo, para hacer una introducción y explicar lo que tenemos en esta clase, les he preparado esta diapositiva, donde nos vamos a enfocar a lo que es la serología para enfermedades infecciosas, ya porque ya les he mencionado que hay muchos otros campos de aplicación, no solamente se utiliza en caso de infección y enfermedad por bacterias y virus. Pero vámonos a una situación hipotética de un paciente que se ha infectado. Vamos a suponer que tiene una neumonía. O sea, y los pulmones, ustedes saben que normalmente son estériles, pero vamos a suponer que ha llegado un microorganismo, se ha instalado en los pulmones, crea un proceso inflamatorio, y muchas veces este es un factor de riesgo porque estos cuadros se pueden complicar. Y hay bacterias que pueden llegar incluso a partir de este conducto, de esta vía, al sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando se hace el diagnóstico, es importante llegar al diagnóstico diferencial. O sea, si tengo un paciente, la clínica se las vamos a dejar para cursos superiores, cuando ustedes desarrollen habilidades clínicas, pero vamos a suponer que dentro de ese entorno tenemos un paciente con una infección pulmonar, es una infección respiratoria baja. La pregunta es, yo puedo sospechar de una bacteria, de un virus X, y la pregunta es, ¿cómo puedo confirmar ese diagnóstico? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que razonar? Hemos visto lo que es la parte de inmunología en general. Hemos visto que dentro del sistema inmune vamos a diferenciar lo que se llama inmunidad adaptativa específica. ¿Eso qué significa? Que este individuo tiene un sistema inmunológico tal que va a reconocer los microorganismos y va a desarrollar una respuesta frente a los mismos. Dentro de la respuesta hemos diferenciado hacia grandes rasgos lo que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Dentro de lo que es la inmunidad humoral, ustedes han visto que estos pueden actuar como determinantes antigénicos, pueden activar las células que participan dentro de esta etapa del sistema inmune, y pueden las células o linfocitos B transformarse en células plasmáticas y formar anticuerpos. A lo largo de esa clase, ustedes también se han acordado, ustedes han analizado cómo estos que son los anticuerpos son estructuras proteicas que se caracterizan porque van a ser específicas contra determinadas macromoléculas que se encuentran, por ejemplo, en este ejemplo que les he preparado, un virus. Este virus tiene proteínas.
Las proteínas son las más inmunogénicas, comparada con otras macromoléculas como hidratos de carbono, etc. Pero esta unión es específica. Ya habíamos mencionado un poco en la parte práctica que si yo quiero hacer el diagnóstico, lo importante es saber si este virus, que en este caso vamos a llamar el virus X, es el causante o no. ¿Qué puedo hacer? Hay diferentes formas de trabajar, y habíamos dicho, hay pruebas que son directas y pruebas indirectas. Una prueba directa es la que busca el agente infeccioso. Por ejemplo, le pido al laboratorio que me busque ese virus, porque sospecho que es ese virus X. Entonces, lo que hace el laboratorio en las pruebas directas es buscar el microorganismo X. Algo de eso ya hemos visto en la práctica. Yo les había comentado que hacer una tinción de Gram es un método directo en caso de infecciones bacterianas, por ejemplo. Cuando hacemos PCR es un método directo, pero que busca el material genético del microorganismo. En este caso, vamos a ver que estas pruebas que vamos a mencionar o a las que nos abocamos en esta teórica son pruebas que van a tener como fundamento, todas van a tener en común esto, la unión específica antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo agarrar, vamos a suponer que este virus, que es el virus X, está circulando, produce viremia, por lo tanto, pasa a la sangre. Puede ser una bacteria, no importa, pero el microorganismo está circulando por la sangre. Yo le pido al laboratorio y le digo, por favor, identifique si el microorganismo X es el causante o no. ¿Qué puede hacer el laboratorista? Puede sacar la sangre de este paciente y en la sangre, ¿qué voy a encontrar? El microorganismo, si produce bacteria o produce viremia, puedo encontrar el microorganismo y puedo encontrar los anticuerpos que el sistema inmune ha formado frente a estos microorganismos específicos, ¿no es cierto? En el laboratorio, ¿qué solemos hacer? Centrifugamos la sangre en un tubo limpio y seco, es lo que han hecho ustedes en la prueba práctica de serología. Han agarrado una muestra de sangre, la han colocado en un limpio, perdón, no es la clase de serología de toma de muestra, han sacado la muestra de sangre, la han colocado en un tubo limpio y seco, hemos dejado que la sangre se coagule, y cuando centrifugamos obtenemos todo este sobrenadante que se llama suero. En este suero yo puedo buscar, ¿cómo puedo buscar si está el microorganismo o los anticuerpos que se han formado frente al microorganismo? Se han desarrollado varias pruebas, imagínense, si yo busco los anticuerpos, estos, y los encuentro, esa es una prueba indirecta, porque estoy buscando los anticuerpos que ha formado el sistema inmune. No estoy encontrando al microorganismo, sino a los anticuerpos específicos contra el microorganismo. En ese caso, esta es mi pregunta, ¿tendrá anticuerpos? Si quiero buscar los anticuerpos, ¿qué se usa como reactivo en el laboratorio? El antígeno, que puede ser el microorganismo, como en este caso el virus entero, o a lo mejor solamente esta proteína específica de este virus, pero ese va a ser el reactivo. Esa es una prueba indirecta. ¿Qué pasa si no quiero encontrar en el laboratorio el anticuerpo que se ha formado y quiero hacer una prueba directa? Puedo buscar los antígenos y en ese caso los reactivos van a ser los anticuerpos. Mi consulta, ¿hasta ahí siguen la lógica? ¿Tienen alguna duda de la explicación? Hola. Está todo claro, doctora. Todo claro, Doc. Ya, perfecto. Entonces, si sigo con lo que... Ahora, en el laboratorio, ¿cómo yo puedo hacer esto y ver? O sea, fíjense, si el paciente realmente se ha infectado con un microorganismo X, yo utilizo de reactivo el antígeno, voy a mezclarlo con el suero. Si hay una unión antígeno-anticuerpo, va a suceder, si no, no. ¿Cómo se diferencia o cómo se evidencia esa reacción antígeno-anticuerpo? Es la que nos da las pruebas serológicas. Y entonces la clase está referida básicamente a esto, a explicarles todas estas pruebas que se basan en esto. Ya han visto, si yo uso el antígeno como reactivo, voy a buscar los anticuerpos, pero si uso los anticuerpos, puedo buscar los antígenos. Si se encuentran antígeno-anticuerpo específicamente, yo puedo evidenciarlos en el laboratorio y de esa manera hacer un diagnóstico. ¿Qué soportes se utilizan? Varían. A ver,
Pueden usar soportes, unos pocillos como estos. Este es el insumo para la práctica de los que están haciendo serología, que sé que con la doctora Cejas empiezan algunos hoy día. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba que es este año vamos a hacer para Chagas. Chagas no tiene que ver ni con bacterias ni con virus. Eso tenemos que aclarar a todos, cierto. Corresponde a parasitología. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque es un kit barato, entre comillas barato, comparando todos los kits que hay, primero. Y segundo, porque los tiempos de procesamiento, porque hay que hacer lavados, enjuagues y demás, nos da en el periodo académico del que disponemos para cada grupo. Ya, con esa salvedad. ¿Por qué vamos a hacer? Porque queremos aprender qué es un ELISA. Inmunoensayo ligado enzima, eso significa. Y en el video les explico paso por paso lo que va sucediendo en un pocillo para que entiendan, para que el día de mañana dice, si quiero un ELISA, ya sé qué es lo que estoy pidiendo al laboratorio. Y además les explico a lo largo de la presentación a qué se denomina sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que cada una de estas pruebas no va a ser perfecta. Por su naturaleza, unas pruebas son más sensibles y otras más específicas. Y ahí empezamos a hablar de falsos positivos, falsos negativos. Yo hago mucho hincapié esto y en el examen también les pregunto esto porque me parece algo básico para el que el día de mañana, cuando manejen estas pruebas como apoyo en el diagnóstico, puedan interpretar y muchas veces incluso determinar cuál es el error, el posible error o la posible no concordancia entre lo que es el laboratorio y lo que es el diagnóstico clínico. Si se fijan, entonces, el ELISA usa como soporte estos que son pocillos, que pueden ver aquí. Hay otras técnicas que utilizan como soporte para hacer la reacción un portaobjetos, como pueden ver acá. En algunos casos es un gel el que se utiliza o directamente una placa de aglutinación. En la práctica vamos a ver dos ejemplos, una reacción de aglutinación para ver cómo se ve, cómo se observa, y una prueba de ELISA, que es lo que se realiza en estos pocillos, es más complejo y lo que estamos comprando, que son las pruebas para Chagas. Como ejemplo de aglutinación vamos a ver, por ejemplo, la determinación del grupo sanguíneo, que en realidad es una hemoaglutinación. Si se fijan ustedes el soporte, si yo busco antígenos, en este soporte o a estos pequeños pocillos le van a pegar anticuerpos. Por ejemplo, quiero buscar el antígeno S, o sea, la proteína, quiero buscar al virus de la hepatitis B. Ya me van a entender mejor cuando lleguemos a ese capítulo. Yo puedo buscar una parte del virus. Entonces, estos pocillos que van a tener anticuerpos contra ese virus. Y cuando haga las reacciones voy a poder ver esto, la unión específica. O sea, es lógico entender, si yo quiero saber si en la sangre del paciente hay este virus, le pego los anticuerpos al pocillo. Hago la reacción, va a haber esta reacción específica. Si el paciente no tiene ese virus, no va a haber esa reacción específica y no pasa nada. ¿Cómo evidencio esta? Mediante anticuerpos que están marcados con una sustancia que cambia de color mediante una reacción enzimática. Eso vamos a ver con más detalle, un poquito más de detalle en la práctica. Pero entonces la reacción antígeno-anticuerpo aquí se ve mediante una acción enzimática. Cambio de color, se fijan aquí, hay algunos pocillos que son incoloros, que son negativos y los otros coloreados. Para mi gusto, la mejor forma de aprender es cuando hagamos en forma práctica. Las pruebas serológicas también se basan en lo mismo. Fíjense, si yo busco en una muestra, por ejemplo, el microorganismo clamidia, vamos a ver qué hay para clamidia, en estas células puedo utilizar como reactivo el anticuerpo contra clamidia. Si se une, se va a unir y estos anticuerpos están pegados a sustancias que emiten fluorescencia. Entonces puedo tener una fluorescencia directa si busco el antígeno o puedo tener una fluorescencia indirecta si yo utilizo un reactivo, o sea, esta placa, ustedes le pegan el microorganismo X, típico, por ejemplo, con Chagas también, o con clamidia, que es una bacteria, y lo que se busca es el anticuerpo. Pero ¿qué es lo importante? Si hay un anticuerpo específico contra el antígeno, se establece la unión y eso se puede evidenciar mediante marcadores que también son antianticuerpos que están unidos a una sustancia fluorescente.
Como evidencio, voy al microscopio, veo cómo se está hecho en placas, veo qué florece y qué no, y en función de eso veo la reacción antígeno-anticuerpo. Se puede hacer difusión en geles, se puede utilizar una forma de identificar esa unión específica antígeno-anticuerpo, es mediante sustancias que emiten radiaciones, es el famoso RIA o radioinmunoensayo, o simplemente puedo observar mirando por una observación de lo que sucede en una placa. Si ustedes agarran en una placa y le ponen un suero, por ejemplo, donde busco anticuerpos y utilizo antígenos específicos, si hay la reacción antígeno-anticuerpo, aglutina. Y esa aglutinación la veo directamente. En las prácticas, les decía, vamos a tener como ejemplo sí, porque vamos a hacer una hemoaglutinación. Ese ejemplo podemos hacerlo con grupos sanguíneos. Entonces, a este nivel o en esta materia no nos interesa precisamente el grupo sanguíneo, pero sí nos interesa explicarnos las pruebas serológicas. Yo diría que en las prácticas el plus que van a tener ustedes es que los que no sabían grupo sanguíneo se van a enterar del grupo sanguíneo y vamos a hacer ELISA para Chagas, que es una prueba real. O sea, cada docente está adquiriendo los reactivos para sus grupos, y entonces ahí vamos a ver quién es sospechoso. Generalmente se habla de sospecha por si acaso, porque si nos da reactivo, hay que pasar a una segunda prueba que sea de otro tipo para recién saber si un individuo puede tener o no Chagas, pero ya selecciona, nos va a hacer un screening de quienes tienen la probabilidad de tener. A lo largo de la clase entonces teórica, les explico todo eso. Esas son las diapositivas que he añadido como para hacer la introducción hoy día. Y en el video tienen la explicación a partir de acá, ¿cierto? Todas las pruebas de diagnóstico, lo que les había dicho, pruebas indirectas, por ejemplo, son las pruebas serológicas, porque buscamos anticuerpos. Pero es importante saber que esas pruebas serológicas, si nosotros utilizamos anticuerpos como reactivo, esa también puede ser una prueba que es directa, ¿ya? Y ahí vayan revisando, esto no les voy a volver a dar lo mismo que está en el video, les he explicado todos los conceptos básicos, desde qué es un antígeno, qué es un inmunogénico, a qué se denomina valencia, a qué se denomina apteno, que son conceptos básicos que tienen que estar claros. Es importante que sepan que en un microorganismo, cada una de estas macromoléculas que está en la superficie pueden ser los que se unen específicamente con los anticuerpos, esos son los epitopes, y puede haber varios en la superficie de un microorganismo. Los conceptos de los anticuerpos como reactivo, generalmente, ¿qué es lo primero que aparece? También eso han visto en la parte de inmunología adaptativa, IgM, después aparece IgG en la mayoría de los casos. Les explico qué es seroconversión, porque vamos a tener durante el desarrollo de las clases sistemáticas por bacterias, muchas de las veces les vamos a decir, por ejemplo, el diagnóstico se ve solo si hay seroconversión, o sea que tenemos que tener claro lo que es seroconversión. Como dentro de lo que es tecnología, se utiliza mucho anticuerpos monoclonales y policlonales. Esto está muy relacionado con la especificidad de la técnica. Y la especificidad de la técnica es algo que tiene que saber un médico para ver cuánto valor le va a dar a la prueba que ha solicitado. Ya lo mismo, anticuerpos monoclonales, cómo se desarrolla, la especificidad, lo que es la célula memoria, la utilidad que tiene las pruebas, que no solamente es para diagnóstico, sino también para establecer o para hacer estudios epidemiológicos, para ver cuán importante es una patología infecciosa en un área regional. Y aquí esto es lo que les digo, quiero que revisen si tienen alguna duda, porque no sé si habrán estudiado, pero que la siguiente clase, antes de empezar, si alguien tiene una duda, me puede hacer una pregunta, porque después de eso ya empiezan los parciales. Así que me gustaría que vayan aprovechando este espacio también para ver si hay algo que entienden o que no entienden, porque creo que la mayoría de las cosas está explicada. Después tenemos, aquí les he hecho lo mismo, cómo se separan los sueros. Si se fijan en la práctica, hemos hecho esto. Tenemos esta fracción. Lo que ustedes han hecho es tomar la muestra de sangre en un tubo limpio y seco, han centrifugado, se ha separado el suero y lo que tenemos congelado son sus sueros. Y con eso vamos a trabajar de ustedes mismos. Son las diferentes técnicas que les he mencionado. Si se fijan aquí,
que permiten detectar antígenos o anticuerpos, dice. O sea, claro, porque puede ser una prueba directa, una prueba indirecta, y les voy explicando lo que les he mencionado, la inmunofluorescencia, que es una prueba de ELISA. Aquí les he puesto paso por paso, qué es cuando se considera positivo, para que tengan una idea qué es lo que están solicitando el día de mañana. Cuando digan ELISA, no pienses que ELISA ha sido la que ha diseñado la técnica, ¿no es cierto? Tiene una razón de ser, les he puesto qué significa el radioinmunoensayo, la quimioluminiscencia. Estos son, por ejemplo, técnicas donde la forma de ver la reacción antígeno-anticuerpo es mediante compuestos químicos que emiten una luz a partir de una reacción química, por eso se llama quimioluminiscencia. Y durante el COVID tenía importancia porque sabíamos que eran mucho más específicas y sensibles estas técnicas comparadas con el ELISA. No es lo mismo, pero por lo menos tenemos que tener idea de qué son, ¿no? La inmunodifusión, lo que es la precipitación, la curva, les explico la zona donde se va a producir las reacciones. Eso es lo que les decía, la aglutinación clásico. Por ejemplo, la reacción de Vidal, que también vamos a hacer como una práctica, está dentro de estas reacciones de aglutinación, cómo se hace con látex, cómo funciona. La determinación del grupo sanguíneo, revisen un poquito esto en la parte práctica. Tenemos que revisar para poder entender eso, que nos permite razonar estas pruebas. O sea, me gusta esa práctica porque podemos razonar a qué se refiere una prueba serológica. Las pruebas de fijación de complemento, inmunoblotting, el Western blot. Estas que les decía, las pruebas de inmunocromatografía, que son, como son. Pensando mucho en este capítulo de serología que no nos da, pero les aseguro que después vamos a hacer en algún momento una prueba y vamos a revisar bien este concepto. Pero es importante que vean cómo funciona. Aquí el soporte, a diferencia de los otros que les decía que era un pocillo, que era una placa, aquí el soporte es una membrana. Y fíjense que el fundamento sigue siendo la misma, la reacción antígeno-anticuerpo, pero se hace por capilaridad a través de un soporte membranoso. Les he puesto ahí como ejemplos lo que pasaba con el COVID, como una aplicación, que era lo último que sucedía, y creo que es eso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. Los anticuerpos policlonales. Y sí podría volver a explicar eso. O sea, ¿cómo se dan, o sea, forman los anticuerpos policlonales? Ahorita le voy a pasar eso. Esperen un segundito. Dentro de la presentación, ustedes van a tener. Eso lo hacen en el laboratorio. Cuando son monoclonales, se refiere a que tienen una mayor especificidad porque actúan sobre un epitopo específicamente. Déjenme ver, aquí tengo eso. Aquí está. Los anticuerpos monoclonales permiten que una técnica sea más específica. O sea, si les da positivo, es positivo. ¿Cómo se hace? Con animales de experimentación. Si ustedes se fijan, ¿qué hacen? Tienen que utilizar un antígeno específico. Ya les he mostrado que en una bacteria o un virus puede haber varios determinantes antigénicos. Si yo quiero una macromolécula específicamente, la tengo que purificar y se puede inyectar con ese antígeno, por ejemplo, el animal de experimentación. ¿Qué es lo que logramos en este animal de experimentación? Es sensibilizarlo y que su sistema inmune genere una respuesta inmune en memoria. Entre ellas tenemos, por ejemplo, los linfocitos B. Estos linfocitos B, ¿dónde lo tenemos concentrados? En el vaso. Si tenemos en el vaso, vamos a sacar el vaso, vamos a suspender las células del vaso y después vamos a hacer un cultivo de las mismas con linfocitos B que tienen la capacidad de multiplicarse. Si ustedes se fijan, se mezclan las células esplénicas, dice, con el mieloma. Son células que han perdido la capacidad de controlar la replicación y eso se hace porque pueden replicarse rápidamente en el laboratorio y producen anticuerpos.
¿Qué es lo que logramos con esto? Que se fusionen las células y se forman células que son híbridas, hibridomas se llaman. Y estos tienen la capacidad de crecer, o sea, se hace esta mezcla para que esas células crezcan. ¿Y qué logramos al final? Que se sintetizan los híbridos, las células híbridas, o sea, los que se llaman hibridomos al final, van a producir el anticuerpo, pero el anticuerpo que es específico. O sea, el anticuerpo que da justo contra ese determinante antigénico. Si yo tengo anticuerpos policlonales, los anticuerpos policlonales pueden reconocer múltiples epitopos. En cambio, los monoclonales reconocen uno. Si me voy acá, si yo tengo, o sea, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué hacen? Vamos a suponer ¿no es cierto? Esta bacteria. Si ustedes se fijan, tiene varios determinantes o epitopos antigénicos. Cuando yo genero anticuerpos, o cuando estoy trabajando, busco anticuerpos o utilizo como reactivo, los policlonales son los que se pueden unir a múltiples epitopos acá. ¿Qué son los monoclonales? Los que se unen, por ejemplo, solamente acá, solamente son bien específicos para ese epitopo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que mediante técnicas de laboratorio, con animales de experimentación, que es lo más común, se seleccionen esos anticuerpos contra ese epitopo específicamente. Y ahí tenemos anticuerpos que son, si tenemos anticuerpos como reactivo y monoclonales, esa prueba va a ser más específica. ¿Qué significa? Que va a tener menos falsos positivos. No sé si con eso se respondió su pregunta. Sí, doctora. Y una consulta más. En la prueba de Lisa, me mostraba que se teñían de tonos diferentes, o sea, más fuerte, uno más bajito, más bajito. El hecho de que se tiña con diferentes intensidades por el hecho de en qué estación, en qué periodo de la enfermedad está la persona. No necesariamente. ¿Por qué se hace? Puede ser que tenga mayor o menor cantidad, y eso también es lógico, pero ahí lo que se establece, los colores, sucede que puede haber generalmente, ¿no? En estas pruebas que solo son positivo o negativo, en estas pruebas lo único que vamos a ver el cambio de color después de que pase un punto de corte. Por ejemplo, puede haber puede que cambie el color suavito, pero puede ser que haya una reacción cruzada y que no sea lo que estoy buscando. Por lo tanto, en estas pruebas de Lisa lo que se busca es un punto de corte, que se llama. Cuando está por encima del punto de corte, da positivo o da negativo. En el ejemplo simple que les he dado. Acá, por ejemplo. ¿Se fijan? Si hay reacción antígeno-anticuerpo, al final hay un cambio de color. A veces este cambio de color es tenue. ¿Por qué? Porque no es una reacción específica entre el antígeno y el anticuerpo que estoy buscando. A veces hay reacciones cruzadas. Entonces, en estos ELISAs lo que se establece es un punto de corte. Cuando la intensidad de color ha pasado a cierto límite, se considera positivo. Hay otras pruebas de ELISA que no son esta, que es la más simple, básica que les doy. Son pruebas donde se hacen curvas. O sea, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan concentraciones diferentes, se sacan valores y se sacan unas curvas. Entonces, si usted saca, imagínense una curva donde dice, por ejemplo, si yo busco, le voy a dar un ejemplo que no es precisamente microbiología, pero estamos hablando de la ELISA en general. Por ejemplo, le voy a decir, yo quiero determinar cuánto de una hormona tiroidea, la TSH, por ejemplo, existe en un paciente. Ahí estoy hablando de cantidad. En ese caso, ¿qué se hace? Se hace una curva, o sea, los reactivos los diseñan de manera que nos dan en el mismo reactivo 1 gramo, por decirle, 1 gramo, 2 gramos, no es obviamente sea un microgramo, 2 microgramos, 3 microgramos, y yo hago una curva que se llama. Entonces, cuando viene el paciente, yo hago y saco la intensidad de color y comparo con esa curva, y eso sí me da cantidad. O sea, no, la prueba de ELISA con eso, y me gusta la pregunta, no es tan simple como la que les he puesto. La que les he puesto es básica para definir si es positivo o negativo. Es una prueba donde les dice, si pasa el punto de corte, o sea, si pasa intensidad de color es positivo y si no, no. Pero hay otros tipos de ELISA que les permiten hacer esa curva y les permite cuantificar. Ahí sí pueden cuantificar si hay más o hay menos. Hay otras que se llaman las ELISA sándwich. Y ahí se ve, por ejemplo, la intensidad de color es inversamente, o está a la inversa de lo que es la positividad, negatividad. Entonces, si respondo su pregunta, mucho depende de la ELISA del que esté hablando.
Oh, ya está bien, doctora. Y una última pregunta, perdón. No, En dele. en el de caso, en la de alucinación por virus, no he entendido, o sea, ¿el virus llegaría a funcionar igual que un anticuerpo? Lo que pasa es que el virus, no. El virus es o sea, si hablamos del ser humano, el virus es el antígeno. Ah, ¿Se fija? O sea, imagínense un individuo. Vamos a suponer influenza. Entra por vía respiratoria. Ese virus va a tener en su estructura proteínas y otras, depende del virus. ¿Eso qué va a hacer? Estimular el sistema inmune, ¿no es cierto? En ese caso, si yo quiero buscar al virus, mis reactivos van a ser anticuerpos contra el virus. Pero si yo quiero buscar los anticuerpos que el ser humano formaba contra el virus, mi reactivo va a ser los virus, pues los antígenos. Eso voy a usar como reactivo. Entonces, ¿qué es antígeno? ¿Qué es anticuerpo? En la prueba serológica depende de lo que esté buscando. ya. Ya está bien, doctora, gracias. A ver, déjenme ver un cachito. Quiero subir esto un ratito. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, lo que les decía, cuando el sistema inmune es estimulado, todas estas partículas virales o bacterianas actúan como antígenos. ¿Qué hace el sistema inmune? Busca anticuerpos. Pero si yo quiero analizar las pruebas del laboratorio, si yo busco al virus, a este que está en el paciente, los anticuerpos que voy a usar, pero los reactivos que voy a usar van a ser anticuerpos conocidos contra el virus. Mejor si son monoclonales específicos. Pero si yo quiero buscar al virus, puedo hacerlo. En ese caso, ¿qué voy a usar de anticuerpos? Perdón, de reactivo, los anticuerpos. Todo depende de qué quiera. Pero si yo veo el ser humano y veo la fisiopatogenia, cuando yo veo el ser humano, los antígenos en el ser humano están dados en este virus o la bacteria. Y el sistema inmune es el que forma los anticuerpos. Ahora, que use uno o el otro como herramienta de laboratorio es otra cosa. ¿No es cierto? Andrea. Sí, sí, ahora sí ya entendí. Le quería preguntar, ¿podría volver? En el video explicaba una técnica que es como que de difusión, de precipitación, que no entendí bien en el video. No sé si lo podría volver a explicar esa parte. Claro que sí, déjenme pasar aquí. La D está más abajo. Esta, ¿no es cierto? Sí. A ver, si yo quiero ver en las pruebas, en estas pruebas, la reacción antígeno-anticuerpo, la puedo ver mediante precipitación. ¿Cómo puedo ver la precipitación? Puedo hacerlo en un gel. ¿Qué pasa si agarro un gel y le pongo aquí, por ejemplo, el suero del paciente? Si pongo el suero del paciente, mis reactivos van a ser los antígenos. Si hay anticuerpos contra los antígenos, va a haber esta precipitación al medio. Puedo hacerlo eso o puedo hacerlo en un tubo, en esas pruebas de precipitación. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener anticuerpos, que puede ser el suero del paciente, y puede ser los antígenos, que son solubles. Si hay, o sea, si en el paciente, vamos a suponer que estoy buscando en el paciente anticuerpos, pongo el suero del paciente acá, y utilizo como reactivo los antígenos. Si hay una relación específica y hay esa unión específica es porque el paciente está infectado, ¿no es cierto? Si estoy buscando anticuerpos, es que hay anticuerpos porque el antígeno es el conocido. Y por lo tanto, yo puedo observar una precipitación. Si se fijan, la forma de ver la reacción antígeno-anticuerpo es por precipitación. Pero yo les explico en el video esto, que suelen preguntarles. La verdad que yo mucho a detalle de las pruebas no voy porque no es competencia de ustedes. Me parece que es importante que sepan, pero tampoco entro a decirles, no sé, pues cómo actúa específicamente, cuánto van a usar la técnica misma, pero el fundamento sí para nosotros es importante. En una prueba de precipitación, lo que tenemos que analizar es la curva de precipitación. ¿Qué significa? Que tiene que haber una relación, una concentración, o hay una zona que se llama de equivalencia.
donde la concentración de los anticuerpos y concentración de los antígenos es tal que se forman estos complejos y eso los puedo evidenciar. Como ya hemos visto, si agarro un gel y aparece esta masita al medio, si eso se puede visualizar, es que ha habido una equivalencia entre los antígenos y los anticuerpos. Cuando hay poquito anticuerpo y no, aquí en la curva se ve eso, cuando hay muy poco anticuerpo, por ejemplo, y muy poco antígeno, quizás no logre observar esa reacción. O cuando hay exceso de antígeno, por ejemplo, y hay menos cantidad de anticuerpo, tampoco voy a ver esa reacción. Entonces, ¿cuándo puedo observar cuando hay una equivalencia entre la presencia de antígeno y la presencia de anticuerpo? Y estas son las limitantes que puede tener la técnica. A veces dice, no es posible observar, pero sí, porque no está en la zona de equivalencia. Esos son los peros de cada una de las técnicas, pero eso se puede expresar en lo que es sensibilidad y especificidad de cada técnica. No sé si entendió. Es lo mismo, reacción antígeno-anticuerpo, pero la forma de evidenciar es porque aparece un precipitado, que generalmente se visualiza a simple vista. Ya me quedó más claro, doctora. Muchas gracias. ¿De qué, Andrea? Ya, chicos, si no tienen nada más, entonces vamos a quedar ahí. La siguiente semana ya empiezan, mañana ya empiezan con la parte sistemática, pero ya saben que el examen es hasta aquí. Por lo menos yo trato de darles lo que creo que es más importante según su perfil. Y otra cosa que es importante, los objetivos, consideren, porque las preguntas generalmente van orientadas a cumplir los objetivos y o consideren que la clase se diseña en función a eso. Ya, chicos, nos vemos la siguiente semana. Que estén bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.